Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En la noche de ayer estaba viendo yo muy tranquilamente el partido entre el equipo de Minnesota Timberwolves y el equipo de Miami Heat. Y para mi sorpresa un poco, la verdad, porque no espero demasiado ya a esta altura de Gobert, pero me siguen sorprendiendo algunas cuestiones, Orlando Robinson lo maniató sin ningún tipo de inconveniente. A partir de esta situación y viendo a un equipo que realmente no funciona cuando Gobert está en cancha, es la realidad, le gusta a quien le gusta y le duele a quien le duela, y funciona mucho mejor cuando Naz Reid está en cancha que cuando está Gobert, es la realidad también. A partir de todo esto me puse a pensar, ¿es este el peor traspaso que yo recuerde? La verdad es que para hablar de peor traspaso de la historia, capaz que uno tiene que retrotraerse muchos años hacia atrás, y la verdad es que un montón de cuestiones que uno no vivió. Pero de los últimos años, de que uno más o menos ve NBA, pongamos por caso los últimos 20, 25 años, ¿es este el peor traspaso que yo recuerde? Y la verdad, creo que sí, es bastante probable que sí. Vamos a hablar un poquito de esta situación, de lo que le pasa a Minnesota Timberwolves, y vamos a comparar con algunos otros traspasos que han habido a los últimos años que han sido medio polémicos. Pero para mi gusto realmente este es el peor de todos. Claramente a mi gusto este es el peor de todos, por todo lo que sucedió, por cómo le va a Minnesota, por un montón de situaciones. Porque a ver, además hay que decir que al momento que yo hice el video, fíjense ustedes, lo pongo aquí en pantalla justamente, yo puse robo total de Utah Jazz. Y no fue algo que se me ocurrió a mí, no es que yo fui un Nostradamus, no, o sea, todo el mundo, porque yo me pongo a ver lo que eran justamente un poquito los comentarios de la gente. Y todos coincidíamos en que fue un desastre de Minnesota. Salvo por 3 o 4 comentarios de alguno que diga por allí, bueno, yo creo que realmente no está tan malo. O hicieron bien, era lo que necesitaban. Hay algún comentario de esos ahí medio en la vuelta y medio perdido. Pero de los 100 y pico comentarios que hubo, eran 3, 4. O sea, en general estábamos todos bastante de acuerdo en que Utah había ganado ese traspaso y lo que había hecho Minnesota era un desastre total y el robo de Utah era absoluto, era totalmente absoluto. En su momento, el equipo de los Timberwolves dio Malik Beasley, Patrick Beverley, Jared Vanderbilt, Bolmaro, Walker Kessler, dieron a Walker Kessler también, que era un pick reciente, que lo habían drafteado hacía un tiempito nomás. Y después dieron 4 primeras rondas, de las cuales solamente la última es protegida y nada más que top 5. Y hay un swap también en 2026, es decir, Utah se quedaría con el mejor pick de los dos. Es un traspaso totalmente inaudito. Claramente, viendo la situación de un equipo de Minnesota que está fuera ahora mismo de playoff, se da cuenta uno que la situación no es buena, que realmente Minnesota claramente no hizo bien en hacer este traspaso. Se nota muy claramente, reitero. Rudy Gobert ha puesto números muy flojos y ha incidido muy poquito en el juego también, hay que decirlo todo. Si uno ve, por ejemplo, y a mí algo que me llama poderosamente la atención, reitero, miren todo lo que dio Utah, o sea, Malik Beasley, Patrick Beverley, Vanderbilt, Bolmaro, 4 primeras rondas y además, dieron a Walker Kessler, que lo habían drafteado recién. Los números de Rudy Gobert no son muy diferentes a los de Walker Kessler. Es más, si uno va a ver estadística avanzada, los números de Walker Kessler son mejores que los de Rudy Gobert. Solamente, sin contar todo lo demás que dieron, sin contar que Walker Kessler además gana $2 millones al año, mientras que Gobert gana casi 40, y sin contar que Walker Kessler tiene como 8 o 9 años menos que Gobert. Sin contar todo eso, los números de Kessler son muy similares y hasta mejores que los de Gobert. Si uno ve el PER, por ejemplo, es decir, la eficiencia, el número de Gobert es de 19,5, mientras que Kessler es de 20,3. Es más alto. Obviamente que Rudy Gobert promedia más puntos y más rebotes, pero claro, Gobert juega el doble de minutos que Walker Kessler. Si uno extrapola a 36 minutos los números de uno y otro, nos encontramos con que Gobert promedia 16 puntos por partido, casi 14 rebotes, mientras que Kessler promedia en 36 minutos alrededor de 14 puntos por partido y 12,4 rebotes. Es decir, los números sí, un par de puntitos más de Gobert, un par de rebotecitos más, aunque los rebotes de Walker Kessler son mejores en ofensiva, que son más importantes la verdad, porque un rebote ofensivo obviamente es más difícil de conseguir que uno defensivo, que muchas veces si no lo agarras tú, si haces bien el cerco lo agarra un compañero y por ahí no es tan importante, pero en ofensiva sí, porque te da muchas segundas oportunidades.
Esto obviamente me marca la pauta de que claramente los Timberwolves, reitero, a día de hoy estoy seguro que si va a Timberwolves y le dice a Utah Jazz, te cambio a Gobert por Kessler, Utah lo más probable es que diga que no, o que se lo piense 100 veces. Y reitero, si uno ve los números avanzados, o los ratings, o lo que sea, la verdad es que tiene un Box Plus mayor Walker Kessler, más 1,9. Gobert tiene más 0,3 o algo así, creo recordar, o algo por el estilo. Habría que buscarlo por allí, que seguro anda también. Aquí está, más 0,3. Si uno va a ver los ratings también, o sea, los ratings de Kessler son mejor. Es increíble, reitero. Sin contar todo lo demás, que es una locura. Que es una locura total y absoluta. Y uno ve este inicio de temporada del equipo de Minnesota, y no es solo Gobert, no es solo cuestión de Gobert, ni es 100% culpa de Gobert, claro que no. Pero viendo el traspaso en general, viendo que Gobert realmente no aporta nada, claramente no aporta nada, porque ni siquiera defensa le aporta a este equipo, porque la verdad que los números defensivos con Nardi en cancha y con Gobert son más o menos los mismos, y hasta son mejores con Naz Reid muchas veces. Viendo que realmente Gobert no aporta nada, viendo todo lo que dieron los Minnesota Timberwolves por Gobert, la verdad es que claramente han hecho un desastre. Un desastre, y han hipotecado su futuro por un jugador que no te lo vas a sacar más de encima. No te lo vas a sacar más de encima, porque a Gobert le quedan todavía un par de años de contrato. Tiene un contrato horrendo, tiene un contrato horroroso Gobert, arriba de los 30 millones de dólares. Gobert es el jugador que más gana, o sea, es una locura lo que ha hecho Minnesota. Y es, reitero, para mi gusto, de los peores traspasos, si no el peor que yo recuerde. Alguno me ha dicho por ahí, ¿es peor este que el de Lakers, por ejemplo, con cierta duda? Sí, 1000 veces sí. Este traspaso es mucho peor que el que hizo Lakers, pero muchísimo peor que el que hizo Lakers por Westbrook, ¿eh? Lakers por Westbrook, en su momento, lo que se llevó básicamente fue a Russell Westbrook, al que le quedaban 2 años de contrato, que ya de por sí es mucho mejor, porque se lo va a sacar de arriba antes. Pero además, Lakers, a cambio de Russell Westbrook, dio a Kuzma, a Caldwell Pope, a Harrell, que se hubiera ido igual, porque Harrell tenía opción de jugador y aceptó esa oferta porque sabía que lo iban a mandar a Washington, si no la hubiera rechazado, así que podemos descartarlo de allí. Kuzma, Caldwell Pope y en la primera ronda pick 22, que fue un pick parecido al de Walker Kessler. Creo que Walker Kessler, no me acuerdo si no fue 22 también o 23, por allí anduvo. Estamos hablando de que Lakers dio 2 jugadores de rol, o 3, como quieran, y una primera ronda, nada más. En materia de jugadores de rol, podríamos llegar a decir que estuvieron medio parejo, porque a ver, Kuzma, Caldwell Pope, si quieren poner a Harrell por allí, junto con Beverly, que ahora ha bajado claramente su valor un poco, pero en su momento, pongamos por caso que valía un poco más, pero le sumamos a Vanderbilt, a Malik Beasley, estaba Bolmaro por allí, que es joven. Podríamos decir que es parejo, digamos. En materia de nivel de jugadores es más o menos parejo. Y bueno, como les digo, Walker Kessler por un lado, el pick 22 por otro, más o menos parejo por allí también. La diferencia es que arriba Minnesota dio 4 primeras rondas. Lakers no dio rondas. Lakers no hipotecó su futuro a larguísimo plazo por Russell Westbrook. Si Lakers además hubiera dado los picks de 2027-2029 de los que tanto se habla, ahí podríamos hablar un poco de lo que sería el peor traspaso, digamos, y ahí sí estaríamos hablando de otra cosa. Pero Lakers, digamos, no hipotecó el futuro. Lakers hipotecó 2 años, no dando grandísimos jugadores, ni jugadores impresionantes, ni nada por el estilo tampoco. No me parece discutible esto, la verdad. Claramente, a mi gusto, claramente el traspaso fue mucho peor. Fue mucho peor el traspaso de Minnesota. No me parece discutible. Con el que sí me parece un poco más discutible, y estos creo que yo que se pelean entre los 2 peores traspasos de los últimos 20 años, es con el de Celtics y Brooklyn. Este sí que me parece que podríamos llegar a considerarlo. La diferencia, que yo creo que hay una diferencia muy grande entre un traspaso y otro, es que en este traspaso de Celtics y Brooklyn Nets, Brooklyn venía realmente muy mal, y a partir de este traspaso mejora mucho Brooklyn, la verdad. Brooklyn venía de hacer una temporada horrorosa, 22 victorias nada más, 44 derrotas. Y las últimas temporadas de Brooklyn venían siendo un asco total. Fíjense ustedes, un año ganó 12 partidos apenas y perdió 70. Al año siguiente ganó 24 y perdió 58. A partir de ese traspaso, claramente el equipo empieza a mejorar un poco y mejora un pelín. O sea, a los años siguientes, por lo menos era un equipo de playoff, en un momento pasó una ronda, o sea, mejoró, Brooklyn mejoró en esos años.
Y hay que decir además que Boston corrió con un poco de suerte también, que en aquel momento, la diferencia también importante es que en aquel momento la gente vio a Brooklyn como ganador del traspaso. La verdad que la gente decía, bueno, todo lo que se lleva a Brooklyn, porque no es que se llevó Brooklyn a Gobert. Brooklyn se llevó a Garnett y Paul Pierce. Sí, tenían una edad, es cierto, es cierto. Con el diario del lunes lo perdieron realmente. Pero gente, por ejemplo, de CBS Boston, obviamente no estaban muy contentos con ese presente, porque claro, Boston rompía todo, se llevaba a jugadores interesantes. Los jugadores que dio además el equipo de Brooklyn eran jugadores Chris Humphries, Shengelia, Reggie Evans, Kate Bogans. El único medio bueno era Gerald Wallace, digamos, pero la verdad es que jugadores normalitos. Y bueno, las primeras rondas, y eso es cierto. Y además, lo que nos marca la pauta de que ese traspaso terminó siendo malísimo es básicamente Tatum. Pero reitero, Boston corrió con un poco de suerte también, porque Brooklyn no pudo rearmarse después de eso. Y porque les cayó Tatum, digamos. Y Tatum, digamos, fue un pick 3 además. Es curioso. Imagínense ustedes si el equipo de Filadelfia o Lakers hubiera elegido a Tatum antes, que obviamente deberían haberlo hecho, no estaríamos hablando seguramente de este traspaso como el peor traspaso de la historia. Estaríamos hablando de un traspaso que al fin y al cabo lo ganó Boston, sí, pero ni tanto. Claro, al estar Tatum en la ecuación cambia. Pero es diferente, creo yo también. Es diferente. Para mi gusto viendo, porque reitero además, cuando se dio ese traspaso, la gente estaba dividida. Y miren ustedes, en general, el puntaje que le daban desde medios a Boston era una B. Porque bueno, estuvieron bien, pero tampoco. Pero a Brooklyn le daban una A. O sea, como que el traspaso que hizo Brooklyn fue muy bueno. O sea, con el diario del lunes es más fácil, pero en su momento fue lo que fue. Pero claro, como les decía anteriormente, en este caso fue unánime. Todos dijimos, ¿qué hace Minnesota? ¿Cómo puede ser que hagan esto? Es lo peor. ¿Cómo puede ser que por Gobert den todo eso? Porque si es por Kevin Durant que daban todo eso, bueno, obviamente se entendía, por supuesto. Si era por Donovan Mitchell que daban todo eso, que lo podrían haber hecho tranquilamente también, ir a por Donovan Mitchell en vez de por Gobert, porque al fin y al cabo es insólito, pero terminó dando más Minnesota por Gobert que Cleveland por Donovan Mitchell. Es insólito. Es 1000 veces más jugador Donovan Mitchell que Gobert. Sé que a alguno le gusta mucho Gobert. No entiendo bien del todo por qué, yo sinceramente debo confesar, pero sé que hay gente que le gusta a Gobert. Perfecto. Así todo, es 1000 veces más jugador Donovan Mitchell que Gobert. La verdad es que me parece totalmente insólito, totalmente descabellado. Y creo que el diario del lunes también nos ha dado la razón al 99% de los que pensábamos que era una locura total lo que estaba haciendo Minnesota. Claramente. Y reitero, para mi gusto, lo que cambia también de esto es que Brooklyn, a partir del traspaso que hicieron en su momento, mejoraron. Es que Minnesota destruyó un equipo. Porque no es solo Gobert. Que Gobert ha llegado y Gobert no sirve, no funciona, es un jugador que no aporta absolutamente nada. Es que además dio tanto Minnesota en materia de jugadores de rol importantes, porque Beverly en Minnesota era importante, quieran que no. Vanderbilt ni les digo, Vanderbilt era clave para el funcionamiento de Minnesota, era el 4 que necesitaban, era simplemente darle rodaje. Minnesota tenía que haberse quedado como estaba. Como mucho buscar algún alero medio potente, medio fuerte, tratar de buscar la agencia libre, algo así. Nada más, claramente nada más. Pero dieron además a Malik Beasley, que podrían haber metido a Malik Beasley en algún traspaso junto con una primera ronda o algo así, y se podían haber llevado. Si metías a Malik Beasley junto con Walker Kessler, que para mí lo ideal hubiera sido quedárselo, porque era el pick ideal. Me había encantado el pick de Walker Kessler. Cuando lo eligieron en el draft dije, es ideal para este equipo de Minnesota, es el pivot suplente que ellos necesitan y el pivot defensivo que ellos necesitan a modo de prueba. A ver, veremos cómo funciona, a ver cómo se entiende con Kat. Seguramente no tenga tantos minutos, pero es ideal. A ver qué pasa, es totalmente ideal. Pero claro, a día de hoy, Minnesota tiene un jugador en Gobert que no aporta nada al sistema de Minnesota, que molesta, porque molesta a Anthony Edwards, lo molesta, que Gobert esté parado bajo el aro a Anthony Edwards, le jode la vida, 100%, Y lo dijo él tranquilamente, y lo dijo abiertamente y 100% honesto. Que esté Gobert ahí en el medio del aro, abajo del aro, molesta muchísimo. Porque molesta las penetraciones de los compañeros constantemente. Porque te quita spacing, totalmente te quita spacing. Porque es un tipo que no tira, que no sabe mirar el aro, que no tiene motricidad como para tirar al aro. Siquiera ni los libres tira bien. Tira un, no sé, 60 y pico % de libres, o sea, es bastante flojo. Y encima has perdido muchísima rotación del equipo.
Porque entraba el año pasado Malik Beasley y lo hacía bien, porque tenías a Vanderbilt que lo hacía bien, porque tenías a Beverly que lo hacía bien, sea cual fuera la situación, lo hacían bien, porque tenías otros jugadores que también lo podían haber hecho muy bien. Imagínense ustedes si no hubiera hecho ese traspaso a Minnesota. Tendría un equipo larguísimo. Porque encima se hubiera sumado Walker Kessler. Encima se hubiera sumado Kyle Anderson, que es un correcto jugador también. Podrías haber hecho algo más. Podrías haber hecho algo mejor, digamos, con lo que tenías. El equipo ahora de Minnesota es malo, es corto. No tiene ninguna variante. Y juega muy mal. O sea, han desperdiciado un momento espectacular de Minnesota. Porque Minnesota había ganado un montón de factores nuevos que el equipo ahora tenía. Y han roto todo, la verdad. Han roto absolutamente todo lo bueno que había hecho Minnesota el año pasado. Los últimos 40 partidos de Minnesota del año pasado eran buenísimos. Fueron buenísimos. El equipo iba fantásticamente bien. Estaban con buen récord. Estaban con buen ánimo. Y echaron todo a perder. Minnesota retrocedió un montón de años. Un montón de años en su reconstrucción a partir de esto. Y no sé yo qué harán ahora, porque es medio insalvable esto. Porque ahora mismo pones a Gobert en el mercado. ¿Y qué te dan? ¿Qué te dan? No lo sé, la verdad que no lo sé. No hay nadie que te dé nada. Literalmente no hay nadie que te dé mucho por Gobert. ¿Qué equipo se me ocurre que pueda llegar a ir por Gobert? Dallas capaz como para buscar algún pivote allí que amedrente un poco. Podría llegar a ser que vaya a Dallas, ¿no? Pero ¿qué te van a dar? Tim Hardaway Jr. y David Bertans. Y capaz que una primera ronda con mucha suerte. Imagínate todo lo que diste por Gobert para terminar recibiendo a Bertans, Tim Hardaway y una ronda. Con suerte. Es una locura. Es una locura, la verdad. Pero la realidad es que Minnesota, reitero, destruyó un proyecto que venía muy bien. Venía muy bien lo de Minnesota realmente. Y esto ha roto absolutamente todo. De un equipo el año pasado de Minnesota que fue de los mejores al cierre de la temporada, terminó metiéndose a playoff, a un equipo que va 11 a día de hoy. 11 a día de hoy. La verdad, complicado sacar algo positivo de esta situación de Minnesota. Pero bueno, es lo que hay. Lo lamento por los fanáticos de Minnesota del otro lado. Pero la verdad es que es difícil sacar alguna conclusión positiva de lo que ha sido este inicio de temporada. De los que para mi gusto venía a ser uno de los mejores equipos de la conferencia oeste. Un equipo... Yo pensé que igualmente con Gobert iba a andar mejor. Yo soy bastante detractor de Gobert. No me gusta para nada. Me parece un jugador muy poco hecho para esta era. Siendo súper respetuoso. Es un jugador que Gobert capaz que en los 90 hubiera sido un gran jugador. En esta era es injugable. Pero yo pensé que así todo, por lo menos en temporada regular, iban a andar medio bien. Yo pensé que capaz que se metían. Creo que los di quintos cuando hice el Power Ranking. Creo que los di quintos. Pero están 11 ahora, o sea. La verdad que es difícil sacar algo positivo de todo esto, sinceramente. Pero bueno, cosas que pasan, los equipos le erran. Y Minnesota le erró muy fuerte. Dilapidó el futuro de como 7 años para adelante. Ven también porque es tan importante no enloquecerse y dar picks por dar picks, porque destruís tu futuro. Y es muy complicado después volver a rearmar cuando no tenés tus picks. Es muy difícil realmente. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Capaz que se dan vuelta, capaz que Minnesota empieza a ganar, empieza a hacerlo un poco mejor. Parece poco probable a día de hoy, pero bueno, veremos. Pero la situación del día de hoy es la que es. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima.